Mis más cordiales saludos, estimados estudiantes del curso de Física para Arquitectura. En la presente semana desarrollaremos la sesión número 9 denominada Distribución de cargas. Iniciaremos esta sesión a través de la siguiente pregunta. ¿Qué cargas soportan las estructuras? Si observamos cualquier estructura de las imágenes inferiores, podemos percibir que está sometida a diferentes cargas externas. Por ejemplo, en la primera imagen vemos la carga del agua sobre el dique de una represa. En la segunda imagen vemos la carga del viento sobre la pared de un edificio. Y en la tercera, la carga de la nieve sobre el techo de una casa. Esto nos lleva a formularnos las siguientes interrogantes. ¿Qué carga recibe, por ejemplo, las paredes del edificio? ¿Carga y fuerza son lo mismo? ¿Con qué intensidad actúa la fuerza del viento en el edificio? ¿Dónde actúa la fuerza resultante del viento? ¿En qué posición sobre el edificio? Para poder responder estas preguntas, vamos a formular el logro de la presente sesión. Al finalizar la sesión de aprendizaje, ustedes como estudiantes van a ser capaces de determinar la fuerza concentrada. Me refiero al módulo y su punto de aplicación, la cual será equivalente a un conjunto de cargas distribuidas, ya sea en vigas y en armaduras simples, con una secuencia lógica y ordenada. En este sentido, la agenda para la presente sesión requiere que ustedes tengan algunos saberes previos respecto a nociones de álgebra, geometría y trigonometría. En cuanto a vectores, la descomposición vectorial, la suma vectorial, recordar la primera y segunda condición de equilibrio, la integración definida y el cálculo de centroides. De manera que desarrollaremos en la presente sesión los temas de carga y fuerza, fuerzas equivalentes, distribución de cargas en vigas y distribución de fuerzas en armaduras simples. Iniciamos. Respecto a los términos de carga y fuerza, vamos a imaginar que tenemos un camión, el cual tiene en la parte de la tolva una serie de cajas distribuidas a lo largo de la misma. Entonces, entenderemos como carga a la fuerza que se distribuye por unidad de longitud a lo largo de toda esta tolva, o también por unidad de área, si considero el espesor, sobre la cual se está aplicando cada una de esas fuerzas a lo largo, entonces, de toda la base de soporte de las cajas. Notarán que si aplicamos el término carga en la gráfica que vemos en la parte superior, pues esta carga corresponderá al peso distribuido sobre toda esa área o la longitud considerada, de manera que va a ser representado por todo el conjunto de vectores azules. En cada punto de la longitud o del área, si considero, hemos dicho, el espesor, entonces está aplicada una fuerza. Y el conjunto de todas esas fuerzas aplicadas en esta distribución longitudinal, vamos a considerarlo como la carga que está soportando, en este caso, la tolva. Por otro lado, hablemos de fuerza. Cuando esa longitud o área, según hayamos considerado, sobre la cual hemos dicho que está considerada la distribución de fuerzas, es despreciable, o sea, muy pequeñita, es prácticamente un punto,
Entonces, en ese punto consideremos que hay solamente aplicada una única fuerza. Esta fuerza se llamará una fuerza concentrada, básicamente. En la gráfica, entonces, una fuerza corresponderá solamente a un vector azul en específico, en particular. Ese vector, recordemos, está aplicada en un elemento de longitud o elemento de área, según se haya considerado inicialmente. Teniendo ya la capacidad de diferenciar entre carga y fuerza, vamos a entender lo que es entonces una fuerza equivalente. En función a lo que hemos indicado hace un momento, imaginemos que tengo aquí un conjunto de sacos de arena colocados a lo largo de esta viga, la cual tiene dos soportes, un soporte fijo, tipo pasador, y un soporte móvil apoyado sobre dos rodillos. Entonces, tengo un sistema físico con una cierta carga. ¿Cómo representaré esa carga? De forma esquemática. Hemos dicho que esa carga, distribuida por toda la viga, será representada a través de un conjunto de vectores, que sería este conjunto de vectores azules, aplicada sobre cada uno de los puntos de la viga. Y la carga la representaremos por esta letra W. Si yo quisiera hallar una fuerza única, equivalente, que reemplace todo este conjunto de fuerzas distribuidas, esta fuerza será para mí la resultante de todas ellas. Y para ubicar esta fuerza resultante, tenemos que considerar dos cosas: el módulo y la posición de la misma. El módulo de esta fuerza resultante sería la suma de toda la carga distribuida a lo largo de toda la longitud. Y para calcularla, aplicaremos esta ecuación, como ya lo vamos a ver a continuación, de forma ejemplificada para una distribución lineal. Por otro lado, la posición de esa fuerza corresponderá al centroide de dicha distribución. Entonces, lo que tengo que hacer yo es simplemente ubicar el centroide de esta distribución de fuerzas a lo largo de la viga, y la posición de este centroide será la posición de la fuerza equivalente que reemplazará a esa distribución, que producirá el mismo efecto que dicha distribución. Como dije, vamos a estudiar la situación de una distribución de carga. Aquí la podemos ver representada por la letra omega a lo largo de esta viga de longitud L. Notemos que a lo largo de la viga la intensidad es uniforme, es constante, y diremos que esa viga está posicionada a lo largo del eje X. Determinaremos entonces la fuerza equivalente a esta distribución de carga. Es decir, la fuerza resultante y su punto de aplicación. Empecemos con la fuerza resultante. Como sabemos, la fuerza resultante viene a ser la sumatoria de cada una de las fuerzas aplicadas punto por punto a lo largo de la viga. Esta fuerza aplicada en un punto específico lo llamaremos F sub I. Como hay infinitos puntos a lo largo de la viga, pues tendré infinitas fuerzas llamadas F sub I. Por eso es que mi sumatoria va dirigida desde n igual 1 hasta el infinito. Pero, ¿quién será ese F sub I? F sub I, hemos dicho, es una de las cualquier fuerzas aplicadas a lo largo de la viga. Tomemos como ejemplo esta posición en forma aleatoria. Esta fuerza F sub I que hemos asignado está aplicada en esta posición, la cual llamaremos posición X, y como estamos a lo largo del eje X, le ponemos como vector unitario Y para representar al vector de posición de dicha fuerza. Ahora, el valor de esta fuerza, dijimos que viene a ser dada justamente por la carga multiplicada por el espacio que ocupa. En este caso, como está ubicada en un punto, podemos decir que la longitud
asignada a este elemento de longitud sería un diferencial de X. De manera que si multiplico esta carga por la longitud asignada, que es un elemento, ¿no?, de longitud, una cantidad muy pequeñita, por eso llamamos un diferencial de X, viene a darme como resultado el valor de la fuerza en esa posición específica. La fuerza, por tanto, debe tener un módulo igual a ¿quién? A la carga por el diferencial de longitud, que es el diferencial de X, y una dirección hacia abajo en el eje Y. Por lo tanto, le corresponde vector unitario menos J. Como ya tenemos entonces el valor de esta fuerza F sub I, entonces la resultante sería la suma de estas F sub I. Pero como la suma va hasta el infinito, sabemos que matemáticamente esta suma de infinitos términos se representa por una integral. La integral de F sub I que tiene esta expresión, que aquí la estoy colocando. Y esa integral se aplicará dentro de toda la viga donde haya fuerza distribuida. Y por tanto, la viga está distribuida desde la posición X igual 0 hasta la posición X igual L. Más allá de L o antes de 0, no hay viga. Por tanto, no hay fuerza F sub I aplicada. Y eso hace que la integral quede definida desde 0 hasta L. Entonces, esta fuerza resultante que estoy tratando de hallar yo, debo tener en cuenta que estará aplicada en una posición dentro de la viga. Una posición que después determinaremos cuál será. Y esta fuerza representará a toda la fuerza neta aplicada sobre la viga. Por eso que la fuerza resultante. Y la posición la llamaremos X sub C. De manera que su vector de posición sería X sub C y porque estamos en el eje X, hacia la derecha. Bien, hallemos entonces el valor de esta fuerza. Para eso, podemos ver que la carga es constante y J también. Entonces puedo sacar menos la carga por J. Sale de la integral. Y me queda solamente la integral de diferencial de X. La integral diferencial de X sabemos que simplemente es X. Aplicamos los límites de 0 a L. Y reemplazamos cada límite dentro de la X. De esta forma. Primero la L y después el 0. Al restar, obtenemos este resultado. Menos la carga por la longitud de la viga en dirección menos J, lo cual concuerda con nuestro resultado, pues que va dirigido hacia abajo. Y miren que la unidad de la fuerza en esta oportunidad es kilogramo fuerza, ¿no? Eso es claro, ¿por qué? Porque tiene las mismas unidades que la fuerza F sub I. Y la fuerza F sub I, recuerden que se halló multiplicando justamente la carga por el elemento longitud. La carga tiene por unidades kilogramo fuerza sobre metro, y la longitud pues le pondremos metro. Al multiplicar me queda como unidad kilogramo fuerza, y de ahí que es coherente con nuestra fuerza resultante. Quiero que noten algo. Se puede observar que el módulo de esta fuerza resultante, miren, el módulo sería la carga por longitud, ¿no? Es igual a ¿quién? Al área de la distribución de fuerzas, donde la carga sería la altura para mí en el rectángulo y la longitud sería la base. Base por altura me da el área del rectángulo, que corresponde justamente a la distribución a la cual está reemplazando esta fuerza resultante. Tenemos entonces ya el valor de la fuerza resultante y hemos deducido que se puede hallar simplemente con el área de la distribución, ¿correcto? El área de la distribución. Por otro lado, notemos que hay que hallar también la posición de esta fuerza resultante. Para eso vamos a seguir el siguiente procedimiento. El punto de aplicación de la fuerza resultante, que le hemos llamado X sub C, ¿correcto? Y como vector sería X sub C y, lo vamos a hallar en dos partes. Primero, hallaremos el momento de esta fuerza resultante. Esta fuerza resultante sería entonces un primer paso. Segundo, hallaremos también el momento de fuerza resultante, que no es lo mismo. El momento de fuerza resultante lo puedo hallar yo sumando los momentos de cada una de estas fuerzas. La suma de momentos de cada una de estas fuerzas le llamamos el momento de fuerza resultante, ¿no? Son dos pasos distintos. Bien.
Una vez que tengo yo estos resultados, yo puedo aplicar finalmente el teorema de Varignon y con esto obtendré yo justamente esta posición de la resultante. Bien, voy a empezar entonces hallando el momento de fuerza resultante, que como acabo de indicar es la suma de los momentos de cada una de las fuerzas aplicadas a lo largo de la viga. Entonces, llamaremos como tau sub 0 al momento de fuerza resultante. Le puedo llamar también el torque neto o torque resultante. Es la suma de los momentos de cada una de las fuerzas aplicadas. Y como caso general, estoy considerando esta fuerza F sub I. Y por tanto, el momento o torque de esta fuerza F sub I estaría dado por su vector de posición, que es R sub I, multiplicado por F sub I. Así de simple. Una vez que tengo el momento de esta fuerza, como es una fuerza representativa de cualquiera de las que están aplicadas, si quisiera hallar el momento de todas, entonces haré una sumatoria de cada fuerza F sub I por su respectiva posición. De esta forma. Y como tengo infinitas fuerzas de F sub I, mi suma va también hasta el infinito. Entonces, R sub I para mí sería la posición de esta fuerza, que hemos dicho que es XI. Y F sub I hemos indicado que sería el área de este pequeño rectángulo, que sería la carga por el diferencial de longitud, que es diferencial de X. Sabemos que la dirección es menos J porque va dirigida hacia abajo respecto al eje Y. Mientras que aquí es Y porque está dirigido al vector de posición a la derecha en el eje X. ¿Qué voy a hacer entonces? Vamos a reemplazar, ¿sí? R sub I aquí y F sub I acá, de la siguiente manera. Reemplazamos entonces y como tenemos una sumatoria de infinitos términos, se convertirá en una integral, ¿correcto? De esta forma. Donde, recordemos que I por J es una constante, producto vectorial, lo puedo juntar, menos omega es una constante, lo puedo poner a la izquierda porque es una constante, y X por diferencial de X es la variable, lo puedo poner aquí también junto. Ahora, como X es la variable del diferencial, X solamente puede abarcar desde X igual 0 hasta X igual L, como se observa aquí en la integral definida. Entonces, lo que voy a hacer yo es simplemente extraer la parte que es constante, en mi caso omega negativo sale, pero I por J sabemos que este producto vectorial me queda como vector unitario K. Así que sacaré de la integral menos omega por K. Y solamente queda dentro X por diferencial de X. De esta manera. Integramos X diferencial de X, que sabemos que es X cuadrado sobre 2, como aquí se está apreciando, ¿verdad? Y luego reemplazamos los límites, primero el superior y después el inferior, de esta forma. El X lo reemplazo por L y después el X lo reemplazo por 0. Simplificando, obtengo este torque neto, torque resultante o momento de fuerza resultante, ¿no? Menos omega por L cuadrado sobre 2 en dirección K. La unidad sería kilogramo fuerza por metro. Una vez que tengo yo ya este resultado, vamos a hallar la posición del resultante aplicando el teorema de Varignon. Recordemos, por favor, este resultado que los vamos a volver a utilizar. Notemos por acá la gráfica que tengo inicialmente, la estoy considerando todavía para esta siguiente fase, y voy a aplicar en esta oportunidad, como les dije, el teorema de Varignon. ¿Qué es el teorema de Varignon? Que el momento de solo la fuerza resultante es igual al torque neto. O sea, la suma de momentos de cada una de las fuerzas aplicadas punto por punto a lo largo de la viga. Esta expresión me va a dar a mí el torque de la fuerza resultante, que sería la posición de esa fuerza resultante por dicha fuerza resultante. Y esto sería igual al torque neto. La posición de la fuerza resultante es este vector dado por X sub C en dirección Y. Y el torque neto y la fuerza resultante lo hemos obtenido en la diapositiva anterior. Así que para recordar, el vector de posición de la fuerza resultante lo tengo por acá. La fuerza resultante tenía esta expresión, lo hemos hallado. Recuerden que el módulo es el área
La base L por la altura omega. Y el torque neto es el que acabo yo de hallar justamente como resultado de la diapositiva que acabo de pasar hace un momento. Voy a reemplazar cada vector donde corresponda, así como aquí se observa, y vamos a ir simplificando. Por ejemplo, la carga se puede cancelar. Cancelamos la carga y también puedo cancelar el signo negativo, como pueden darse ustedes cuenta. Pero fijémonos primero en lo siguiente. I por J es K. Así que me queda solamente acá la carga por L por X sub C. Y omega L cuadrado sobre 2. Como el negativo ya lo había cancelado, solo me resta aquí cancelar la carga, ¿verdad? Por un lado. Y L cuadrado con L por otro. L cuadrado entre L me queda solamente una L sobre 2. Ambos están en dirección K. Y con esto estoy despejando la posición de la fuerza resultante. Observen lo siguiente. Se puede ver, se puede verificar, se puede validar que la posición de esta fuerza resultante corresponde a quién? Al centroide de la distribución de fuerzas. Esta es una distribución rectangular de fuerzas. Y en un rectángulo, el centroide se ubica ¿dónde? En el punto medio de dicho rectángulo. Por tanto, si vemos por acá, el punto medio está dado ¿por quién? Por la longitud total de la viga sobre 2, como aquí se está observando. La fuerza resultante se ubica entonces en el punto medio de dicha distribución. Entonces, como conclusión, vemos entonces que el valor de la fuerza resultante corresponde al área de la distribución a la cual va a reemplazar y se ubicará en un lugar que sería el centroide de la distribución a la cual va a reemplazar. Como tercer punto, vamos a estudiar la distribución de fuerzas en armaduras simples. ¿Qué es una armadura simple? Es una estructura básica compuesta por miembros interconectados capaces de conservar en equilibrio estático las fuerzas aplicadas. Veamos un armazón muy sencillo. Vemos por acá que esta armazón está definida por los siguientes elementos. Los miembros, que son 3, es una barrita AD, una barrita CF y una barrita BE. Son los miembros de esta armazón. Y esta armazón está, en este caso, equilibrada por una cuerda que ejerce una tensión, la cuerda DG, y un soporte, en este caso tipo pasador, soporte A. Noten además que los nudos del armazón son aquellos puntos donde se conectan 2 o más miembros. Por ejemplo, en este caso, el nudo B conecta al miembro AD con el miembro BE. El nudo C conecta al miembro AD con el miembro CF. Y el nudo E conecta al miembro CF con el miembro BE. Entonces tengo yo acá 3 barras y 3 nudos. Este punto A no lo considero un nudo porque no conecta más de un miembro, solamente un miembro acá. Está conectado con el soporte, pero no tengo acá conectado 2 o más miembros, ¿verdad? Hay un solo miembro conectado ahí. La relación entre la cantidad de miembros y la cantidad de nudos está expresada por la siguiente ecuación. Si yo denomino n al número de nudos y m al número de miembros, el número de miembros se obtiene calculado o se puede calcular a través de 2 veces el número de nudos menos 3. Por ejemplo, si tengo acá 3 nudos, tendría acá n3 por 2, 6, menos 3, 3. O sea, tengo 3 miembros, como acá también se puede apreciar. Para hacer el estudio de las fuerzas internas y externas que soporta esta armazón que estamos dando como ejemplo, notemos que en primer lugar hay que hacer un diagrama de cuerpo libre de la estructura en conjunto, como si fuese un solo cuerpo, lo cual indicará que vamos a colocar las fuerzas externas que soporta esta estructura. Podemos observar que debido a la cuerda tengo una fuerza tensora,
debido a este soporte, tengo dos componentes de reacciones de dicho soporte sobre el punto A. Y debido a este bloque que está colgando en el punto F, tengo una fuerza justamente debido al peso de dicho bloque. Una vez que tengo yo, a través de este diagrama, el valor de estas fuerzas externas, tengo que hallar estas fuerzas externas aplicando las condiciones de equilibrio. Entonces, voy yo, ahora sí, a determinar las fuerzas internas en los nudos donde se soportan o se interconectan los miembros. Para eso, cada miembro tengo que dejarlo aislado, tengo que separarlos. Y en los nudos, se colocará la pareja acción y reacción a cada lado del miembro correspondiente. Por ejemplo, en el nudo C tengo acá dos fuerzas. Una del miembro CF sobre el miembro AD y otra del miembro AD sobre el miembro CF. Son pareja acción-reacción. Igual módulo, misma línea de acción, pero sentidos contrarios. De igual forma puedo observar que en el nudo B pondré la fuerza que ejerce el miembro BE sobre el miembro AD y su reacción, que sería la de acá, que es del miembro AD sobre el miembro BE. ¿Se dan cuenta? Que es esta fuerza de acá. Pareja, acción y reacción. De igual modo, en el nudo E, colocaría la fuerza que ejerce el miembro BE sobre el miembro CF y su reacción, la fuerza que ejerce el miembro CF sobre el miembro BE. Son pareja, acción y reacción. Entonces, aplicando las condiciones de equilibrio en cada miembro, y dado que ya tengo las fuerzas externas en el paso anterior, hallaré ahora las fuerzas internas en cada uno de los nudos que corresponden a esta armazón tomada como ejemplo. Esto lo hemos dado entonces a grandes rasgos, pero es el proceso que seguiremos en los ejercicios ya de forma específica. Consideraremos que la armazón es estable si se disponen sus elementos de manera que se conserve la forma geométrica original al aplicar las fuerzas. No tiene por qué cambiar esta forma geométrica cuando yo aplico las fuerzas, para que el armazón se considere estable. ¿Qué tipo de armaduras planas básicas tenemos? Bueno, eso dependerá del fin para el cual esté destinada la armadura. Por ejemplo, tenemos por acá algunas armaduras planas para techos, ¿no? Para cerchas. Tenemos, por ejemplo, por acá para puentes de diferentes tipos, ¿no? Para voladizos, para marquesinas, ¿no? Entre otros casos, a manera de ejemplo. Si queremos analizar estas armaduras simples, en esta oportunidad vamos a aplicar un método llamado el método de los nudos o método de los nodos. Consiste en desmontar la armazón dibujando por separado el diagrama de cuerpo libre de cada miembro y de cada nudo. Y luego aplicarles las condiciones de equilibrio correspondientes. Y cuando digo las condiciones de equilibrio, pues me estoy refiriendo en esta oportunidad a lo que hemos aprendido en el tema de estática. La primera y o la segunda condición de equilibrio. En el caso de los nudos, basta con la primera condición de equilibrio únicamente. Tomemos este ejemplo. Observemos que tenemos acá los siguientes miembros. ¿Bien? Tengo una barra AB, una barra AC, una barra AD, una barra BC y una barra CD. Si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 miembros. En cuanto a los nudos, tenemos acá el nudo A, porque acá hay interacción de 3 miembros, el nudo B, 2 miembros, el nudo C, 3 miembros y el nudo D, 2 miembros también. Así que tengo entonces yo A, B, C, D, 4 nudos. Si yo aplicase la fórmula que hemos aprendido, que es 2n menos 3, ¿verdad? Como tengo 4 nudos, 2 por 4, 8 menos 3, 5 miembros. Contamos, tenemos efectivamente 5 miembros.
Ya hemos indicado que son dos pasos básicos y esenciales. En primer lugar, la armadura en conjunto. En este caso tengo esta armazón, ¿verdad? Que es como un marco aquí en esta oportunidad. En conjunto, sin desmembrar, voy a aplicar yo las fuerzas externas. Hay dos que ya me están dando, que son las de 1000 y 2000 newton, aplicados en los puntos D y C respectivamente. Y dado que tengo acá dos apoyos, uno tipo pasador y uno móvil, con rodillos, entonces ponemos las reacciones respectivas según el tipo de apoyo. Sabemos que en este caso se colocan dos componentes, una para cada eje, y en este caso solamente una, perpendicular pues a la base soporte. La idea es que con las condiciones de equilibrio, es decir, la sumatoria de fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y, sea yo capaz de hallar estas fuerzas externas, A sub X, A sub y B sub Y. Lo cual es fácil de darse cuenta que si sumo las fuerzas en el eje X, obtengo cuánto vale esta fuerza. Y sumando la fuerza en el eje Y, debería ser capaz de hallar también estas fuerzas del mismo modo. Ahora, una vez que tenga yo estas fuerzas externas ya calculadas, es que comienzo a desmontar mi armazón, como hemos indicado en el ejemplo previo. Como ven ustedes, cada miembro ha sido separado, lo hemos alejado uno de otros, como se puede ver acá, se ha alejado los verticales, los horizontales y el diagonal. Y en cada uno de los nudos, cada nudo de los que hemos mencionado, se colocó la fuerza externa, donde corresponda, en D y en C, por ejemplo, aquí en D y en C, y las internas, ¿no? A manera de acción y reacción. Yo puedo poner como si todos estuviesen en tensión, por ejemplo, de forma arbitraria. Y el resultado a mí finalmente debe indicar si es positivo que efectivamente esté en tensión. Pero puede pasar que el resultado me quede negativo, lo cual especificaría simplemente que esa fuerza que yo hipotéticamente la puse en tensión realmente está en compresión. El valor numérico se mantiene y solamente se cambiaría el sentido al resultado final en la fuerza correspondiente. Pero no olviden ponerlas como pareja acción y reacción. Si aquí la tensión va hacia arriba en el nudo A caerá hacia abajo. Si en el nudo, por ejemplo, eh, A, la fuerza que ejerce entre esta fuerza, ¿correcto? Va hacia abajo, ¿verdad? En este miembro, acá tiene que ir hacia arriba, ¿sí? Es como si tuviese aquí un clavito, ¿no? Que está soportando la unión entre los miembros. Entonces, por eso es que aplico la pareja acción y reacción. Si el miembro jala hacia abajo, al nudo jala hacia arriba. Si aquí en la viga, por ejemplo, a la viga AB jalo a la izquierda, al nudo lo jalará a la derecha. Siempre acción y reacción son opuestas, no lo olviden, por favor. Si aquí, por ejemplo, en la barra BC, aquí en el nudo B jala hacia abajo, en el punto B, aquí jala hacia abajo, aquí en el nudo jala hacia arriba. Si aquí, miren, jala hacia la derecha, aquí a la izquierda. Siempre en oposición. Y en cada uno de los nudos que estamos trabajando, nudo a nudo, aplicaremos la primera condición de equilibrio una vez más para sacar cada una de las fuerzas internas que corresponden. De esto haremos un ejemplo también aplicativo para entenderlo ya con valores numéricos. Entendiendo entonces que hay tres pasos a desarrollar para poder aplicar el método nudos, solamente restaría poner en ejecución a través ya de un ejemplo aplicativo respectivo. Por lo pronto, y aquí hagan una pausa, detengan su video y contesten las siguientes interrogantes. ¿Qué aprendí en esta sesión? Tomen nota si gustan en este espacio. Luego, ¿cómo lo he aprendido? Tomen un tiempo para reflexionar. Anoten también en este espacio.
¿Qué nivel de exigencia requiere este aprendizaje? De igual forma, por favor, sean sinceros al colocar aquí qué tan exigente requiere justamente que ustedes, el grado de exigencia que ustedes requieren justamente para comprender bien los procesos que hemos efectuado. Y si es necesario, revisen el video las veces que consideren necesario para que quede completamente claro. Y finalmente, ¿para qué me sirve conocer la distribución de cargas en vigas? Eso como aplicación dentro de su futuro perfil como arquitecto. Una vez que hayan respondido estas preguntas de forma certera, ¿no?, con el tiempo oportuno que ustedes hayan considerado, pasamos a ver las conclusiones que les permiten a ustedes confirmar las respuestas que también ustedes se han proporcionado de forma individual. Podemos indicar a manera de resumen que una carga consta de una distribución de fuerzas sobre una longitud o un área. El módulo de la fuerza equivalente de una distribución de fuerzas corresponde al área de dicha distribución, como el caso que vimos del rectángulo, ¿verdad? La posición de la fuerza equivalente de una distribución de fuerzas corresponde al centroide de dicha distribución. En el ejemplo que vimos del rectángulo fue justamente el punto medio. Para aplicar el método de los nudos, se debe aplicar la primera condición de equilibrio, únicamente la primera condición de equilibrio, en el diagrama de cuerpo libre de los miembros y de los nudos de una armadura simple. Como referencias bibliográficas, para ayuda y ampliación del presente contenido, pueden revisar los siguientes textos. Gracias por su atención. En nombre de la Universidad Privada del Norte, será hasta una próxima oportunidad.